Voy a invitar a nuestro pastor Rodrigo para que nos pueda llevar en el sermón. Yo creo que me dejaron esto aquí a propósito para que todos los niños que escuchen el sermón se van a ganar un corazón a la salida del culto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo entendí la providencia de Dios en esto. Mientras tanto, tomo un poquito de agua. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en Juan 12. Juan capítulo 12. Quien lo haya encontrado en la Biblia negra que está en la banca, por favor díganos qué número de página es para que los demás lo puedan encontrar. ¿1000? ¿1100? 1098. ¿Ya? Así que quienes están buscando en la Biblia negra que está en la banca, la página 1098. Bueno, quiero darle la bienvenida a las personas que hace tiempo no nos veíamos, ¿ah? Y las personas que también hoy día por primera vez vienen a participar con nosotros de este culto al Señor, en donde le derramamos a Él nuestro corazón, ponemos ahí nuestras expectativas, nuestra esperanza. Y antes de leer el texto, quiero introducirlo haciendo una afirmación que creo que ustedes van a compartir conmigo, que tiene relación con las expectativas. Creo que no hay nada más frustrante que tus expectativas no se cumplan. Perseguir por tiempo algo que tú pensaste que era verdad, que era realidad, por años seguramente en muchos casos, y llegar al final del camino y darte cuenta que todo aquello era un espejismo. Era un espejismo. Hay motivaciones y expectativas superficiales. Por ejemplo, la expectativa superficial de, por ejemplo, de intentar construirte un nombre, porque tal vez viniste de una familia un poco menospreciada o pobre. ¿No se escucha? ¿Sí? Ahí sí, sí, ya. Pobre, digamos, o tal vez viviste una situación de vejamen y tú durante tu vida quisiste reivindicarte y buscar a través de mucho esfuerzo y de logros que las personas a tu alrededor te pudieran apreciar, y de repente te puedes encontrar al final de tu vida dándote cuenta que a tu alrededor hay sola gente interesada. Me acuerdo que mi abuelo siempre me contaba eso, porque mi abuelo era bueno para tomar, ¿ah? Salud. Y él, cada vez que volvía de viaje, porque era camionero, invitaba a todos los amigos a la cantina. Estaba lleno de gente. Pero claro, cuando vinieron los problemas y el dinero se fue, quedó solo. Entonces hay expectativas que son superficiales, ¿cierto? En construirte una imagen, tratar de reivindicarte a través de tu inteligencia o a través de tu imagen, ¿cierto? Tal vez buscar ser buen mozo, como yo, por ejemplo, ¿ah? Tener un lindo cuerpo, no como yo, ¿ah? Y buscar a través de esas cosas que las personas te valoren. Son cosas y expectativas que son superficiales, pero de las cuales muchos hemos vivido un tiempo, y quién sabe si tú aún tratas de luchar a través de algunas cosas intentando conseguir del resto algún tipo de aprobación o valor. Pero también hay expectativas que son más profundas, más trascendentales, y que son las expectativas que son espirituales. Por ejemplo, tener una expectativa de Dios que es irreal. Pensar que Dios debe actuar de cierta forma si yo hago tal cosa. ¿Sí? Esperar de Dios que Él se comporte conmigo de una forma. Esperar su aceptación si yo cumplo ciertos requisitos. También es una forma de tener expectativas y algo un poco más profundo que te puede dañar más por dentro
porque tú sentiste que lo hiciste bien y no te merecías ser despedido. Porque tú sientes que lo hiciste bien y no merecías esa enfermedad. Y el texto del capítulo 12 de Juan nos habla de expectativas. De las expectativas respecto de Dios. Las expectativas respecto de Él. Y el libro de Juan viene preparando esta expectativa. Hay una expresión en el libro de Juan que se da recurrentemente, que es la expresión en relación a si la hora llegó. ¿Qué hora llegó? No sé si recuerdan cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan el año pasado, ya podemos decir el año pasado, ¿ah? Empezamos el año pasado y pasamos por el capítulo 2, las bodas de Canaán. Y resulta que en esas bodas había una mujer que tenía una gran expectativa. ¿Quién era esa mujer? Era María. Era la madre de Jesús. Y María quería que Jesús hiciera algo para remediar el gran problema de deshonra que el novio de esa boda podía vivir al darnos cuenta de que en la fiesta se había acabado el vino. Entonces, María espera que Jesús haga algo. Y Jesús le responde, mujer, no ha llegado mi hora. Intentando decirle que él no vive para las expectativas de ella. Y si bien después él soluciona el problema, no lo hace sin antes dejar claro que él no está para seguir su agenda, sino la agenda de su Padre. Ahí este evento se repite nuevamente en el capítulo 7 de Juan. Los hermanos de Jesús, al ver que muchos discípulos se apartaban de él, le recomiendan que vayan a la fiesta de los tabernáculos Jesús, que suba a la fiesta de los tabernáculos y haga ya sus milagros para que la gente lo pueda seguir. Ellos pensaban humanamente que si Jesús hacía eso, iba a repuntar en su rating de aceptación de la sociedad. Pero Jesús le dice a sus hermanos, no ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. Ustedes ven externamente. Ustedes no están leyendo bien las circunstancias. Es interesante, pero cuando tú lees el Evangelio de Juan te das cuenta que las personas que se consideran más cercanas de Jesús son las que más intentan imponerle la agenda a Jesús. Su madre y sus hermanos. Y cuando avanza el texto, y estábamos en el contexto que fue predicado hace poco, nos encontramos con dos personas que eran muy íntimas de Jesús, Marta y María. Pero resulta que Jesús escoge no ir sabiendo que Lázaro estaba muy enfermo y estaba a punto de morir. Él decide retrasar su viaje y esperar que él muera. De forma que cuando él llega atrasado, Marta sale al encuentro, ella está enojada y le dice a Jesús, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese ocurrido. ¿Se acuerdan? Y María estaba en la casa, de alguna forma viviendo esa frustración de otra forma. Marta de forma abierta y expresiva. María de forma contenida, pero llega un punto en donde también se encuentra con Jesús y le reclama lo mismo. Señor, si tú hubieses estado acá, esto no hubiese ocurrido. La idea nuestra de que porque manejamos cierta información, Dios o Jesús deben cumplirnos nuestras expectativas porque consideramos que son buenas. Porque yo considero que mi hermano no debiese haber muerto. Porque yo considero que yo no debiese pasar por esta circunstancia. Porque yo considero que yo no me merezco tal cosa. Porque yo no he pensado esto de la vida cristiana. La vida cristiana no es esto, por lo tanto, yo espero que Dios me retribuya. No es posible que pase tanto tiempo y aún me mantenga soltero o soltera. No es posible que lo haya intentado tantas veces y aún no entro a aquella carrera. No es posible que Dios me exija a mí que soy creyente casarme con una persona también creyente. No es posible, eso corresponde a mi vida privada. Dios, no te puedes meter en esto, es mi vida. Le queremos imponer a Dios nuestras expectativas, nuestra agenda. Y el pueblo de Israel, los peregrinos, la gente del Mediterráneo de aquella época, tenían expectativas. Josefo, un historiador del primer siglo, documenta cuántas personas iban a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Él documenta eso respecto de una de las fiestas que hubo antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Sabes cuántas personas él dice que habían en esa fiesta migrando yendo a peregrinar?
a la fiesta de la Pascua? 2.7 millones de personas. ¿Se pueden imaginar eso? 2.7 millones de personas en una ciudad pequeña. Las calles debiesen haber estado abultadísimas, llenas alrededor de la ciudad de Jerusalén, fuera de los muros, dentro del muro. Y cuando leemos Juan 12, nos damos cuenta que Jesús entra a Jerusalén con un gran tumulto de gente. Y ese tumulto de gente tiene una expectativa. Porque dicen, Hosana, Hosana, ¿cierto? Dicen, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ellos tenían una expectativa mesiánica. Ellos tenían una expectativa de que llegó la hora en donde nuestro Mesías nos va a libertar de toda la opresión del Imperio Romano. Por fin vamos a ser libres. Y esta expectativa no era solamente judía, era una expectativa que también algunos temerosos de Dios, como algunos griegos que se notan aquí en el texto, también tenían. Mucha gente, 2.7 millones de personas que habían oído hablar de Jesús. ¿En qué sentido? Él había resucitado a Lázaro, la voz se había echado a correr. Por lo tanto, la persona que puede llenar mis expectativas está allí, lo anhelo, lo adoro, porque yo pienso que allí está la realización de todas mis expectativas y de todos mis sueños. Y lo que Juan nos relata es que Jesús intenta desarmar, desconstruir esa visión. Porque no hay nada más terrible que esperar de Dios y pensar de Dios cosas equivocadas. Porque puedes tener la expectativa de que lo estás haciendo bien y encontrarte al final de tu vida con que creíste algo equivocado. ¿Cuántas personas en el mundo no depositan religiosamente su esperanza en ciertas ideas que parecen ser verdaderas y que los que hemos conocido la verdad que es Jesús, nos damos cuenta que caminan hacia un camino de destrucción? Por eso que hoy día les quiero hablar de expectativas. Porque el texto que vamos a leer habla de que nosotros tenemos que tener la expectativa correcta respecto de lo que se trate la vida con Dios. Y te quiero hablar hoy día de 3 cosas que son fundamentales. Son 3 implicaciones fundamentales de entender bien quién es Jesús y qué es lo que es el Evangelio. Y harías bien en escucharlas porque de eso depende tu experiencia cristiana. Así que vamos a orar y vamos a leer el texto. ¿Ok? Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Y al abrirla, queremos renunciar a nuestras expectativas para que tú nos muestres las tuyas, tus definiciones, y así podamos lanzarnos con fe y convicción y seguridad a ti, porque tú no defraudas. En el nombre de Jesús, amén. Leamos una parte del texto del capítulo 12. Voy a elegirla bien, después yo les comento otras cosas con el contexto, pero vamos a leer específicamente del verso 23 hasta el verso 28, primera parte. ¿Ya? Lo voy a leer yo para que ustedes me sigan allí efectivamente lo que quiero compartirles. Miren lo que dice Jesús en el verso 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Escogí esta secuencia y este texto en particular y lo leí exactamente allí, porque si ustedes se fijan, esas palabras de Jesús son altamente intencionales. Hay 2 términos que se repiten al inicio y al final de lo que acabo de leer. ¿Cuál es la palabra que se repite al inicio, el concepto que se repite al principio y al final de este texto? Es la palabra gloria. Es la palabra gloria. Eso está.
Y llegó la hora que todo el mundo está expectante en Juan. La hora que María quería que ocurriera, la hora de la manifestación de la gloria del Hijo de Dios. La gloria que los hermanos de Jesús humanamente querían, la gloria de la manifestación del Hijo de Dios allá en Jerusalén. Pero ellos, en su perspectiva, no entendían los tiempos. Y ahora Jesús nos dice que llegó la hora de su gloria. Llegó la hora de su gloria. ¿Y cuál es esta hora de su gloria? La hora de su gloria tiene que ver con otro concepto, y ese es el concepto de la muerte. Por eso que lo que este texto nos indica es que la gloria en la vida cristiana es a través de la muerte. De la muerte. ¿Por qué? Porque si el grano de trigo no cae en tierra, no lleva fruto. Está hablando del cuerpo. Si el cuerpo no perece, entonces no puede resucitar. El que ama la vida suya en este mundo, la pierde. Pero el que la aborrece, el que la mata, ese la conserva para vida eterna. Y fíjate tú que la gloria no viene y no está en ser servido. La gloria está en servir. Porque el que me sigue irá donde yo voy y me servirá. Y allí donde yo esté, él también estará conmigo. La gloria tiene que ver con muerte hacia tus expectativas de que los otros vivan para ti. Tiene que ver con que tú te das por los demás. Y Jesús está resumiendo acá y está explicándonos de qué se trata la vida contracultural del reino de Dios que se instala en la tierra con su venida, muerte y resurrección. Y esto es loquísimo. Y necesito, antes de entrar a estos puntos, explicarles algo teológico que está ocurriendo acá. Que lo leímos en la lectura alternada. Lo leímos en Isaías capítulo 25. Vuelvan a Isaías 25, por favor. En Isaías 25 está sembrándose la expectativa mesiánica que seguramente está en esta multitud, en esta gente. Y esta expectativa, fíjense ustedes, es de que los enemigos serán exterminados. Pero no solamente eso, permítanme leerles desde el verso 6 en adelante. La expectativa dice así: el Señor de los ejércitos preparará en este monte, ¿cuál monte? En Jerusalén. Preparará en este monte, en Jerusalén, un banquete para todos los pueblos. En este monte para todos los pueblos, un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétanos. La expectativa era que desde Jerusalén Dios iba a causar una conmoción y una renovación a nivel mundial. Esa es la expectativa que ellos tienen. Pero ellos no saben cómo Dios lo va a hacer. Saben qué es lo que Dios va a hacer, pero no saben cómo Dios lo va a hacer. Fíjense cómo continúa. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Lo que nos revela este texto es que todos los pueblos, todas las personas del mundo vivieron antes de Jesús en tinieblas. En tinieblas porque no entendían cómo relacionarse con Dios. No entendían cómo acercarse a Él. Algunos decodificaban que era a través de sacrificios con sangre. Y podemos encontrar en diversas culturas sacrificios para buscar la expiación. Pero no entendían bien en qué consistía. No entendían cómo era que eso funcionaba. ¿Cómo es que me acerco a Dios? ¿Cómo es que Dios me acepta a mí? Hay un velo sobre todas las naciones. La gente no entiende. Pero en el monte de Dios, en Jerusalén, Dios haría algo en el espacio y en el tiempo, en la historia, en donde Él quitaría el velo, para que todos ahora entendieran de qué se trata de acercarse a Dios y cómo es posible conseguirlo. Y esa hora Jesús dice que está aquí, que llegó. Y ha llegado. Él destruirá la muerte para siempre, verso 8. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. En aquel día se dirá: este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación, porque la mano del Señor reposará en este monte. Volvamos a Juan capítulo 12. Jesús, dice el texto, les respondió. ¿A quién le respondió?
¿A quién le respondió? El verso número 20 dice así: había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Estos fueron a Felipe. Felipe es un nombre que tiene conexión con el mundo griego. Por eso que lo buscan a él. Buscan a Felipe. Y Andrés y Felipe, perdón, y fueron y se lo dijeron a Jesús. Esta situación de que los griegos buscaran a Jesús gatilla esta expresión de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está manifestando que el momento en el cual el velo sería quitado, llegó. El velo sobre todas las naciones llegó. Es por eso que cuando Jesús empieza a decir de qué se trata la gloria en la vida cristiana, lo primero que él dice es que si el grano de tierra no va al suelo, entonces no puede dar mucho fruto. Porque lo que él está diciendo a Jesús es que para que este gran tiempo se consume, este tiempo de salvación en donde el velo es quitado se consume, él debía dar su cuerpo. Y su cuerpo debía ser destruido en ese monte, en Jerusalén, para poder extirpar la muerte para siempre. Jesús nos enseña el misterio de su vida. El libro de Lucas, capítulo 9, nos habla del monte de la transfiguración. ¿Quién ha leído ese texto? ¿Sí? Por lo menos 3 personas. Estamos súper bien. ¿Ya? Entonces, el monte de la transfiguración, yo sé que ustedes lo vieron en alguna película. Y en ese monte de la transfiguración, Jesús sube a orar. Y Jesús iba con Juan, con Jacobo y con Pedro. Suben a orar al monte de la transfiguración. Entonces resulta que se ponen a orar y mis queridos amigos se quedan dormidos. Siempre he pensado, ¿qué situación? Yo no hubiese quedado dormido. Mentira. Eso para que compartan conmigo que todos no hubiésemos quedado dormidos. Y se quedan dormidos, pues, se quedan dormidos en el monte. Y dice que en ese momento el monte es cubierto por una nube y dice que pasa algo espectacular, porque el rostro de Jesús cambia. Y dice que el rostro de Jesús se coloca resplandeciente. Interesantemente, nuestro hermano Bastián, en la lectura que nos animó a confesar nuestros pecados, en Apocalipsis capítulo 1, dice que cuando Juan tiene la visión en la isla de Patmos, Jesús se aparece con un rostro blanco y ropas blancas resplandecientes. Es decir, Jesús en ese momento de oración se transfigura porque la gloria que le pertenece se manifiesta en el monte. Y dice curiosamente el texto que hay 2 personas que los acompañan. Una de esas personas es Elías, que representa a los profetas del Antiguo Testamento. Elías fue arrebatado por Dios, dice la Escritura, y la otra persona que está a su lado es Moisés. Y Moisés también está a su lado. Y ustedes saben que Moisés representa la ley, representa toda aquella era del pueblo judío en donde ellos fueron rescatados de Egipto. Ahora, lo interesante no es eso. Lo interesante es otra cosa. Es que Lucas, de forma particular, lo que dice es que dice de qué estaban conversando. Y estaban conversando respecto de cómo Jesús iría a generar la liberación del pueblo. Y la palabra liberación en ese texto allí, en el griego, tiene relación en la Septuaginta con la palabra éxodo. Es decir, lo que Elías, Moisés y Jesús estaban hablando en el monte de la transfiguración era cómo Jesús hoy, como el segundo Moisés, iría a libertar al pueblo de la esclavitud espiritual. Miren qué interesante. Porque la expectativa mesiánica es respecto de lo que Dios hará, pero la gran duda es cómo. Y Elías con Moisés están hablando con Jesús y le están preguntando, Jesús, ¿cómo lo vas a hacer? Y por eso hay tanta expectativa. Es por eso que cuando Jesús entra en el pollino a Jerusalén, cumpliendo la profecía, los discípulos en ese momento no entienden lo que está pasando. Porque ellos no entienden cómo Dios lo va a hacer, de qué se trata esto. Y Jesús hace un revés de la cultura, porque nosotros pensamos humanamente que todas las cosas buenas, todas las cosas gloriosas, se alcanzan con poder, con fuerza, con sometimiento. Se alcanzan a través de imponerse. Se tratan a través de la sobrevivencia. Se alcanzan a través de ser el mejor. Y Jesús hace y da una lección de humildad. Y Él empieza a mostrar de qué se trata Él, su reino,
y de cómo tienen que vivir sus súbditos. Y lo primero que nos enseña es que si nosotros queremos alcanzar la gloria, si nosotros queremos vivir en el centro de la voluntad de Dios, si nosotros queremos gozar de la vida con Dios, debemos aprender a menospreciar nuestra carne. Debemos aprender a menospreciar nuestro cuerpo, a no darle el valor que nuestra cultura quiere que le demos, sino menospreciarlo y ponerlo al servicio del reino. Porque de esa forma solamente da mucho fruto. ¿Pero de qué está hablando el texto? Vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Porque esto no se ha cerrado todavía. Les quiero contar algo. En el templo de Herodes había un patio que se llamaba el patio de los gentiles. ¿Habían escuchado hablar de eso? Estaba el patio de las mujeres. ¿Se recuerdan en la fiesta cuando estaban las luces que yo les expliqué que estaba el patio de las mujeres? Pero bueno, también estaba el patio de los gentiles. Es decir, los judíos podían acceder al templo a partes más interiores, más íntimas, pero los gentiles podían ir al templo, pero había un patio especial para ellos. Ellos no podían pasar. Había un muro intermediario que dividía a los judíos de los gentiles. Ok, tengan eso en mente, por favor. Y tengan otra cosa en mente también. Recuerden que también en el lugar santísimo había un velo. Y del velo nadie podía pasar. Porque allí estaba la presencia de Dios y quien pasara sin permiso, ¿qué le pasaba? Se moría. Vamos a Efesios 2. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, ¿quiénes son gentiles acá? Todos ustedes son gentiles. Los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, claro, porque nosotros no nos circuncidaban cuando éramos niños, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, en otras palabras del profeta Isaías, había un velo sobre ustedes. No entendían las cosas. Pero, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Jesús, es decir, a través de su muerte. A través del partimiento del cuerpo de Jesús, nosotros los gentiles hemos sido acercados. Verso 14. Porque el mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno. Mira lo que dice ahora el texto. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál pared intermedia? La pared que estaba en el templo que dividía judíos y gentiles. El templo de Jerusalén pasa a la historia porque el templo prefiguraba el cuerpo de Cristo. ¿No es eso lo que Jesús le dice a la gente cuando entra a derribar las mesas y le dice, si yo destruyo el templo, lo reedifico en 3 días? El templo figuraba el cuerpo de Jesús. Y Jesús ahora da su cuerpo. El templo era el lugar donde todos convergían para la adoración. Ahora Jesús da su cuerpo y entonces Él es el gran pastor en el cual todos los que tenemos fe, gentiles y judíos, somos reunidos. Es decir, a través del sacrificio de ese hombre, a través del menosprecio que ese hombre tuvo por su cuerpo, nosotros hoy tenemos acceso a la gloria. Y dice el texto así, poniendo fin a la enemistad en su carne, verso 15, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo, dice el apóstol Pablo en Colosenses, de que le dio todas las cosas a la iglesia, a quien las subordinaba bajo sus pies. Todas las cosas están reunidas en Cristo y Cristo las coloca bajo su iglesia porque su iglesia es su cuerpo. Por medio de, y mira, dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros,
sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo al Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso los pueblos no lo entendían. Y nosotros hoy día lo podemos entender. Pero ¿cómo nosotros lo hacemos? Para poder disfrutar esto, porque Jesús lo alcanza para nosotros. Y nosotros por la fe nos podemos apropiar de esa muerte que Él tuvo. ¿Cómo nosotros también podemos experimentarlo? Menospreciando, entendiendo que nuestro cuerpo necesita ir al polvo, que invertir en nuestro cuerpo de forma desmesurada, y esto no tiene que ver, ustedes entienden, no tiene que ir con ir al médico, pero esto tiene que ver con apreciarte demasiado, con perderte en el norte. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: si tú entiendes que todo tu cuerpo, todo tu ser debe ser puesto a mi disposición, entonces experimentarás libertad, porque no vivirás más atrás de ídolos. Y cuando nosotros idolatramos el cuerpo, no podemos servir con libertad. ¿Se imaginaron Jesús que haya dicho: ay, es que no quiero que me peguen? Ay, es que el latigazo no. No, es que el clavo es muy grueso. Estoy leseando, pero si lo llevamos en serio, no hay salvación. ¿Cuántos misioneros no han dado su vida, no han dado su cuerpo para que tribus enteras puedan conocer el Evangelio? Entonces, si tú quieres experimentar gloria, si yo quiero experimentar gloria, si quieres experimentar el poder de Dios obrando en tu vida, debes entender que no puedes colocar delante tuyo tus pasiones materiales, tu cuerpo. Permítanme aún en este punto llevarlos a Corintios 15. Vamos a Corintios 15, 35 al 44. Primera Corintios 15, 35 en adelante. Pero alguien dirá: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí Pablo pasa a ilustrar, miren. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra. Una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Y aquí va. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Tu amor por tu cuerpo no sirve, es un estorbo. Tu amor por tu cuerpo te esclaviza. Y el amor por un cuerpo bello es entrar en la cultura de nuestra época. Un cuerpo bien entrenado, un cuerpo bien marcado, una buena estética, una buena figura, tener una buena salud es sobrevalorado en nuestra época. De forma que si nosotros pensamos que no lo tenemos, nos sentimos tristes, nos sentimos excluidos, como que no tenemos algo que mostrar. Pero no solamente eso. Fíjense usted que si lo llevamos al lado contrario, los que podamos padecer algún tipo de enfermedad,
que es una enfermedad del cuerpo, muchas veces en la vida cristiana las personas se sienten excluidas por sentirse enfermas. Se sienten como que Dios no las ha bendecido. Sienten que no es posible, como dijimos al inicio de las expectativas, no es posible que yo tenga que vivir esto. ¿Cómo es que yo tengo esta enfermedad? ¿Cómo es que me voy a morir tan joven? ¿O por qué yo tengo una mutilación en mi cuerpo? ¿Por qué perdí un miembro de mi cuerpo en un accidente laboral? ¿O por qué mis ojos no funcionan bien? Y muchos cristianos, sobrevalorando el cuerpo, se frustran y sufren y no viven con gozo. Tenemos que entender que el cuerpo está subordinado a la misión. Y nuestro cuerpo no es la sentencia definitiva. Dios ha prometido que sembramos en corrupción, pero se resucita en incorrupción. Sembramos nuestro cuerpo natural, ese va a la tumba, pero ¿qué resucita? Uno incorruptible. En la medida que tú entiendas que no debes tener ninguna expectativa de mantenerte con salud hasta el último de tu vida, en la medida que tú entiendas que Dios no te está prometiendo un cuerpo perfecto, no tener enfermedad, no tener un accidente, no vivir sano toda tu vida, en la medida que tú entiendas eso, no vas a sufrir en sobremanera, te sabrás reponer y servir a Dios desde tu condición. ¿Conoce el misionero australiano, cierto? A ese que le predicó al Felipe Camiroaga antes de que se muriera. El que no tiene bracitos ni piernas. ¿Por qué él consigue ser un misionero? ¿Por qué él consigue hablar del gozo que hay en el Señor? Porque él ha entendido que el amor por el cuerpo es esclavitud. Y nosotros necesitamos entenderlo. Nosotros necesitamos superar la visión de nosotros mismos. ¿Te sientes amargada de repente porque te miras al espejo y no te encuentras tan bella? ¿O porque estás con unos kilos de más? ¿O tú te sientes arruinado porque también te sientes muy gordo, que no eres muy ágil, o que ya no corres como antes, que tus rodillas no funcionan, que tu piel ya no es tan tersa? Esas cosas debes entender que es natural de vivir en este mundo. Y debes relegarlo a segundo plano, debes decirle, Señor, ayúdame a abandonar este amor tonto. Si todos sabemos que un día somos niños, otro día somos jóvenes, después vamos envejeciendo y la fuerza se nos acaba. Pero ¿qué tiene que prevalecer en nosotros? La adoración a Dios, porque tenemos una esperanza, tenemos una expectativa sobrenatural. La expectativa que ya se ha hecho realidad de que Jesús, al dar su cuerpo, nos ha unido a todos y no hay barreras entre nosotros. Y que así también nosotros debemos hoy día servir a Dios, para que nos unamos, para servirnos unos a otros, más allá de nuestras apariencias, más allá de nuestras capacidades corporales. ¿Les hace sentido? ¿Se han sentido con bullying? A mí en el colegio me decían cabeza de muñeca. ¿Ah? Porque era bien crespo y tenía el pelo largo. Cabeza de muñeca para todos lados. Y algunas personas, porque le dicen algo así, se frustran, se sienten pésimos. ¿De dónde viene nuestro valor? ¿De dónde viene tu valor? ¿Quién tiene la palabra final sobre tu vida? Jesús nos revela que Él fue capaz de ir a la muerte. ¿Saben por qué? No porque Él quisiera. No porque Él tuviera, qué ganas que me van a pegar unos clavos. Sino porque Él entendió que era la vía de Dios para conseguir sus propósitos eternos. Tú debes someterte a Dios para entender que si tú no consigues superar tu amor personal, no podrás agarrarte de la plenitud del Evangelio. Debes rendirte. Hay otros 2 puntos más en el sermón que los vamos a dejar para la próxima semana. ¿Ok? Que es el amor por la existencia en este mundo y que es el servicio a los demás. Porque en eso también hay gloria, para que seamos libertados de eso. Por ahora nos vamos a quedar acá, pero les invito a meditar en este texto. Hay mucha riqueza y creo que todos nosotros como iglesia debemos aprender. Porque a veces nosotros generamos diferencias entre nosotros, estúpidas. Diferencias de facha, diferencias de pinta, diferencias de todo, puras tonteras. Y todas esas cosas nosotros necesitamos botarlas a la basura para experimentar la vida de Dios en nosotros. Oremos. Señor, te doy gracias por esta introducción a este texto que nos invita a reflexionar profundamente en lo que se trata la vida cristiana. Te rogamos, oh Dios, que si hemos caído en el engaño de este mundo y no hemos sentido de repente que no encajamos en la sociedad, que no somos aquello que la gente espera y no somos aquello que nosotros queremos ser,
Oh Dios, nos despojemos de esas mentiras y aprendamos a vivir en libertad, no tener expectativas falsas respecto de ti, sino, Dios, relacionarnos con plenitud, con entrega en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.